De inmediato a sumar el análisis con Martín Guerra, que es analista político y también escritor, y es miembro de una organización de izquierda socialista. Martín, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, un gran saludo para ustedes. Igualmente. Hemos visto que en la prensa internacional, no solo la regional, sino que lo pongo un poco más global todavía, hay muy poca información sobre el evento. Hay una cantidad de agendas y temas por llevar adelante y son muy importantes para nosotros como habitantes justamente de esta sociedad. ¿Por qué será que no hay mayor difusión? ¿Quién no nos incluye justamente en estos eventos? Sí, para comenzar, en nuestro país, que es el país sede, no ha habido en lo absoluto ningún tipo de información a la población en general, ningún tipo de sensibilización respecto a los temas importantísimos que se van a tocar en la agenda. Como sabemos, todo es en base al documento del Consenso de Montevideo, pero ya hay un documento previo que está colgado en las redes sobre el cual no se ha hecho ninguna propaganda del caso a las poblaciones, las más vulnerables respecto a los temas que se van a tratar. Una de las excusas del gobierno podría ser la actual crisis que vive el Perú, ¿no? Que la presentan como una crisis del Poder Judicial, pero en realidad una crisis de política en todas las instancias. Pero yo creo que el interés está en que los pueblos no puedan participar. Probablemente yo no pueda tener ninguna prueba al respecto de esto, pero la gran pregunta es entonces cómo un Estado, que es el Estado, que el huésped como el Estado peruano, no ha realizado ningún proceso de sensibilización teniendo los índices más interesantes en la región respecto, y digo interesantes en el aspecto negativo, respecto a lo que se va a tratar en esta reunión tan importante. Estamos hablando de población y de desarrollo, estamos hablando de una agenda a largo plazo y estamos hablando de miles de dólares que los gobiernos destinan para absolutamente toda la logística y el desarrollo de estos eventos. Por lo tanto, cuando aborden envejecimiento, cuando aborden derechos humanos, ¿cómo van a aparecer los reclamos ahí, por ejemplo, de un sostén pensional para un ciudadano que ya no está en condición activa en el mundo laboral? En el documento previo que ellos están planteando para el debate hay 6 puntos fundamentales, de los cuales 4 me preocupan profundamente en relación a lo que muy bien señalan. Uno de los puntos es el tema de la elevada fecundidad de la adolescencia, que continúa profundizándose en toda la región, por ejemplo. Otro de los puntos importantes es la migración intrarregional. En todo el continente hay un gran índice de personas que se movilizan buscando posibilidades laborales, en todo el continente, en todos los países, en especial en el Perú, por ejemplo, que tiene en los últimos tiempos más de 1 millón de peruanos emigrados. Eso es algo que ellos deben conocer, ¿no? Porque solamente se hace hincapié casi siempre en la migración de Venezuela, por ejemplo, de venezolanos, pero no se señala que eso ocurre en todo el continente y por temas estructurales, ¿no? Otro de los puntos es el desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes en absoluta desigualdad. Y eso en el Perú es un tema muy vital. Recordemos que en el segundo gobierno de Alan García, en el año 2009, se dio la matanza de la zona de Bagua porque se pretendía privatizar territorios comunales. Aquí en el Perú no se respeta el convenio 169 de la OIT para los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, y los pueblos afrodescendientes continúan recibiendo tratos racistas en nuestro país. El documento acepta que hay desarrollo de estos pueblos en desigualdad, pero no se hace una sensibilización para tratar estos temas. Y un cuarto punto importante es la desigualdad en el territorio. Entonces, que son temas pues totalmente concomitantes, ¿no? Desigualdad en el territorio porque los pueblos no pueden decidir respecto, por ejemplo, al desarrollo de las mineras en zonas sensibles de acuíferos o de desarrollo para la agricultura. Se entrega, en mi país al menos, las reservas de minerales que están bajo zonas comunales y de respeto al agua y de utilización del agua para trabajo agrícola y ganadero, se entrega a las transnacionales sin ningún tipo de consenso en la población. Entonces yo creo que por ahí van saliendo los intereses del Estado de no haber realizado una campaña de sensibilización. Y hay un punto importante que hay que señalar. Se trabajan todas estas categorías en base a indicadores aprobados por la ONU. Y yo a título personal quiero hacer una crítica a esos indicadores. Porque, por ejemplo, en el país, en mi país, en el Perú, se considera pobre extremo aquel que en realidad está diferenciado del pobre normal, por llamarlo de alguna forma, por algunos céntimos de la moneda.
Entonces, parecería que se maquillan las cifras, por ejemplo, en el tema de mortalidad. El documento señala que se ha reducido la mortalidad en general, pero si vamos a ver la mortalidad en las zonas indígenas o en las zonas vulnerables o en los sectores de pobreza extrema, la mortalidad de los niños, por ejemplo, en zonas que aquí le llaman el friaje, por ejemplo, la zona altoandina, las zonas de Puno, el altiplano peruano, no se han reducido, sino que han aumentado considerablemente. El gobierno peruano señala que es por la naturaleza, pero entonces, ¿por qué en la zona altiplánica de Bolivia los niños no mueren por frío, pero sí mueren en la parte peruana? Entonces, en términos generales la mortalidad ha descendido, pero en términos específicos no. Y eso es verdaderamente preocupante. Hay un interés de maquillaje de la realidad a través de los indicadores y de cómo se proponen estos indicadores. Por eso te llamamos, Martín, porque sabíamos que nos ibas a aportar datos vitales sobre este tema que recién comienza, que nos aseguramos, chequeando hoy a primera hora, días anteriores, la información que podría llegar a surgir, que es lo que podría mostrar o publicar los medios o la prensa peruana, y no aparecía nada. Cuando termine el evento vamos a volver a contactarnos contigo para hacer justamente un balance y para seguir los hechos. ¿Te parece? Perfecto, y hacer hincapié en el tema de la igualdad de género, ¿no? Que pareciera algo declarativo, sí, pero que en la práctica no se está tomando en consideración, siendo el Perú uno de los países con más índices de feminicidio en la región. Gracias, Martín.